¿Se fían ustedes del color del agua? Miran la superficie y dicen, hoy agua clara, señuelo natural. Pues déjenme decirles algo, el agua les está mintiendo en la cara. Hoy vamos a destrozar uno de los mitos más antiguos y más dañinos de la pesca. Vamos a sumergirnos y ver qué ocurre de verdad a 2, 3 o 4 metros de profundidad, donde están los peces que queremos engañar. Les aseguro que después de ver este video, nunca volverán a elegir un señuelo de la misma manera, y por fin entenderán por qué ese día que parecía perfecto, con el agua aparentemente ideal, se fueron a casa con las manos vacías, maldiciendo su suerte. Antes de empezar, sean sinceros. ¿Eligen el color del señuelo basándose en lo que ven en la orilla? Déjenlo en los comentarios. Vamos a ver cuántos caemos en la misma trampa de siempre. Durante generaciones, nos han repetido la misma cantinela. Una regla de oro que parece tener toda la lógica del mundo. En aguas claras, usa colores naturales. En aguas tomadas, usa colores llamativos. Suena bien, ¿verdad? Es simple, es fácil de recordar, y se ha transmitido de padres a hijos, de un pescador a otro en el pantalán. Nos aferramos a ella porque la sencillez nos da seguridad. El problema es que esta regla se basa en una observación incompleta. Se basa en cómo vemos nosotros el mundo desde fuera del agua. Pero los peces no viven en nuestro mundo. Viven ahí abajo, en un entorno donde las reglas de la luz y el color son completamente diferentes. Y seguir aplicando nuestras reglas en su mundo es el camino más rápido hacia el fracaso, hacia una jornada de pesca frustrante. Es hora de dejar de pensar como pescadores y empezar a pensar como presas y depredadores bajo la superficie. Empecemos por el principio. El primer vistazo, la gran ilusión. Llegas al puesto de pesca por la mañana. El sol empieza a calentar. Miras el agua y ves el fondo a un palmo de la orilla. Perfecto, piensas, el agua está como un cristal. Sacas esa imitación de alburno que te costó un dineral, esa que tiene unos reflejos súper realistas. La lanzas con toda la fe del mundo. Y esperas un poco más. Pero no pasa nada. El error fundamental es creer que si el agua es transparente en la orilla, lo será a 10, 20 o 30 metros de distancia y a 2 metros de profundidad. La superficie es solo un escaparate, y a menudo es un escaparate engañoso. Lo que vemos es solo una pequeña fracción de la realidad, una instantánea que ignora la complejidad de todo lo que ocurre por debajo. Aquí viene el primer concepto clave. La columna de agua no es uniforme. Imaginen el agua no como una masa homogénea, sino como un edificio de varios pisos. Cada piso, cada estrato de agua, tiene sus propias características. La capa superior, la que nosotros vemos, está más oxigenada, más afectada por el viento y recibe la luz de forma directa. Pero a medida que descendemos, todo cambia. La temperatura varía, la presión aumenta y lo más importante para nosotros, la claridad puede ser radicalmente distinta. Puede que tengas medio metro de agua súper clara en la superficie, pero justo debajo hay una capa de agua más fría y densa, o con más partículas, que actúa como una especie de niebla subacuática. Y es precisamente en esa niebla donde pueden estar esperando los depredadores. Hablemos de esas partículas en suspensión. Son el verdadero velo. No me refiero a cuando el agua parece chocolate después de una tormenta. Eso es evidente. Hablo de partículas casi invisibles desde la superficie. Plancton, algas microscópicas, polen, sedimentos finos levantados por el viento el día anterior. Millones de ellas flotando en la columna de agua. Desde arriba, el efecto es mínimo. Pero cuando la luz del sol intenta atravesar esa capa para llegar a nuestro señuelo, cada una de esas partículas actúa como un pequeño obstáculo. Desvía la luz, la absorbe, la difumina. El resultado es que la visibilidad a 2 metros de profundidad puede ser de apenas 50 centímetros, mientras que desde tu barca jurarías que se ve el fondo a 4 metros.
Esas partículas son las que de verdad dictan las reglas del juego. Y esto nos lleva a una pequeña pero crucial lección de física. No se asusten, es más simple de lo que parece. La luz no es una sola cosa, es un espectro de colores, como en un arco iris. Cada color tiene una longitud de onda diferente. Las ondas largas, como las del color rojo, son más débiles, y les cuesta más energía penetrar en un medio denso como el agua. Las ondas cortas, como las del azul o el violeta, tienen más energía y viajan mucho más lejos. Esto no es una opinión, es una ley física. Cuando la luz del sol choca con el agua, empieza una carrera en la que no todos los colores tienen la misma resistencia. Unos se cansan y desaparecen a los pocos centímetros. Otros, los más fuertes, consiguen llegar a las profundidades. Entender esto es fundamental para dejar de elegir señuelos bonitos y empezar a elegir señuelos efectivos. Vamos con el primer perdedor de esta carrera, el color rojo. Nos encanta el rojo, nos evoca sangre, herida, debilidad. Un crankbait con la garganta roja, un vinilo con detalles sangrantes, nos parece la clave del éxito. Lo lanzamos a un agua que, recordemos, nos parece clara. Creemos que el Bass o el Lucio lo ve igual de vibrante que nosotros en la tienda. Craso error. El rojo es el primer color en ser absorbido por el agua. A tan solo 1,5 metros de profundidad, ese rojo intenso ya no es rojo. Se ha transformado en un gris muy oscuro, casi negro. A 3 metros, es indistinguible del negro puro. Así que ese detalle de branquia sangrando que pagamos extra, a la profundidad de ataque, el pez lo ve como una simple mancha oscura. No digo que no funcione, pero funciona por el contraste, no porque el pez vea sangre. Los siguientes en la lista son el naranja y el amarillo. Estos aguantan un poco más que el rojo. Son colores muy usados en señuelos para lucioperca o black bass, sobre todo los famosos chartreuse o fire tiger. Tienen una longitud de onda un poco más corta y resisten mejor la absorción. Pueden mantener su tonalidad hasta los 3, quizás 4 metros de profundidad, si el agua está relativamente clara. Por eso son tan efectivos en muchas situaciones. Llegan a una profundidad media, donde muchos depredadores se sitúan. Sin embargo, no son invencibles. En aguas algo tomadas o en días muy nublados, su efectividad se reduce drásticamente a profundidades mayores. A 5 o 6 metros, un Fire Tiger ya ha perdido casi toda su gracia. Sus colores vibrantes se han apagado, convirtiéndose en una sombra grisácea con algo de contraste. Y llegamos a los reyes de la profundidad, el verde y el azul. Estos son los campeones de la penetración. Sus longitudes de onda cortas les permiten viajar mucho más lejos a través de la columna de agua. Por eso, el agua de los océanos o de los lagos profundos la vemos de color azul o verdoso. No es casualidad. Estos colores son los últimos en desaparecer. Un señuelo con tonos verdes o azules puede mantener su color visible a profundidades considerables, mucho más allá de los 5 o 6 metros. Por eso, en la pesca a gran profundidad, como la pesca vertical o con jigs pesados, los colores que imitan a la perfección un alburno pueden ser menos efectivos que un simple señuelo azul o verde oscuro, porque a 15 metros de profundidad, el pez no ve reflejos plateados, ve el color que ha logrado llegar hasta allí. Ahora, juntemos todas las piezas y ataquemos el gran mito, el señuelo de color natural en aguas claras. Sales a pescar, el agua parece un espejo, y eliges una imitación perfecta de percasol. Tiene sus franjas verdes, su panza anaranjada, una obra de arte. La trabajas a 2,5 metros de profundidad. ¿Qué ve el pez? Pues ve algo muy distinto. La panza anaranjada se ha convertido en un gris parduzco. Las franjas verdes todavía se distinguen, pero han perdido intensidad. En conjunto, el señuelo ha perdido todo el pop, toda la vida que tenía fuera del agua. Se ha convertido en una mancha de bajo contraste que se camufla perfectamente con el entorno.
y a no ser que le pase literalmente por delante de las narices a un pez activo, es muy probable que lo ignore por completo. En esas mismas condiciones, un señuelo de un solo color sólido y contrastado podría haber provocado una reacción. Imaginemos un ejemplo práctico. Un día de verano, soleado, sin una nube. La luz es potentísima. Desde la orilla vemos las piedras del fondo con una claridad asombrosa. Podríamos pensar que es el mejor día para que los peces vean nuestros señuelos. Pero la luz solar intensa también provoca que el plancton y las algas hagan la fotosíntesis con más fuerza, creando una capa de micropartículas a 1 o 2 metros de profundidad que, aunque invisible para nosotros, actúa como una cortina de humo. Además, la luz directa desde arriba crea sombras muy duras en el fondo. El pez, para protegerse y emboscar, se colocará en esas sombras. Desde su posición oscura, mirando hacia arriba, hacia la superficie brillante, no ve colores. Ve siluetas. Ve el contorno de nuestro señuelo recortado contra el cielo brillante. En ese momento, el color exacto de nuestro señuelo importa cero. Lo único que importa es la silueta. Hablemos de otra barrera invisible que lo cambia todo, la termoclina. En verano, el sol calienta la capa superior del agua, mientras que el fondo permanece frío. Entre estas dos capas se forma una tercera, muy delgada, donde la temperatura cambia bruscamente. Eso es la termoclina. Y no solo es una barrera de temperatura, también es una barrera de densidad. Las partículas en suspensión, al ser más densas que el agua caliente de la superficie, tienden a hundirse hasta que se chocan con esta capa más densa, acumulándose justo encima de ella. El resultado es que puedes tener un agua súper clara en los primeros 2 metros, y justo en la termoclina, a 2,5 metros, una capa turbia que lo ensucia todo. Los peces a menudo se sitúan justo debajo de esta capa, usando la turbidez para ocultarse. Si tu señuelo atraviesa esa capa, pasa de ser muy visible a casi invisible en cuestión de centímetros. Existe también lo que yo llamo el falso fondo de algas. A veces, especialmente en primavera, el fondo está limpio, pero a 1 metro por encima del fondo hay una capa de algas filamentosas o vegetación en suspensión. Desde la superficie, si el agua está clara, no las vemos. Pensamos que pescamos sobre un fondo de arena o piedra. Lanzamos nuestro crankbait que profundiza, digamos, 2 metros. Lo traemos rozando el lecho del embalse, pero en realidad lo estamos pasando 1 metro por encima de la cabeza de un bass que está escondido dentro de esa capa de vegetación. Él está en un entorno oscuro y denso. Nuestro señuelo pasa por el techo de su casa. Para que lo vea, necesitamos máximo contraste. Un color natural se perderá contra la superficie brillante. Un color oscuro, sin embargo, creará una silueta perfecta que no podrá ignorar. Y por si todo esto fuera poco, debemos recordar algo fundamental. Los peces no ven como nosotros. Su ojo es diferente. La estructura de su retina está adaptada a un entorno de baja luminosidad. Tienen muchas más células sensibles a la luz y al movimiento, bastones, que células para ver el color, conos. Esto significa que son maestros detectando contrastes y siluetas, pero su percepción del color es mucho más limitada que la nuestra. Además, muchas especies de peces pueden ver en el espectro ultravioleta, UV, algo que nosotros no podemos. Algunos señuelos llevan pinturas, UV, que son invisibles para nuestro ojo, pero que bajo el agua brillan intensamente para un pez. Así que, fiarse de cómo vemos nosotros un señuelo bajo el sol es, una vez más, un error de principiante. Esto nos lleva a la verdadera clave, el concepto que debería gobernar el 90% de nuestras decisiones, el contraste por encima del color. Olvídense por un momento de si el señuelo es watermelon, green pumpkin o June bug. Piensen en términos más simples, claro u oscuro. Crea una silueta definida o se mezcla con el fondo. En un día soleado, con el pez mirando hacia arriba, un señuelo oscuro
negro, morado, verde muy oscuro, creará un contraste altísimo contra el cielo brillante. Será una silueta perfecta, inconfundible. Por el contrario, en un día muy nublado o en aguas muy tomadas, la luz es difusa y el techo es oscuro. En ese caso, un señuelo oscuro se camuflará. Necesitaremos un señuelo claro, blanco, chartreuse, rosa, que refleje la poca luz que haya y destaque contra un fondo oscuro. Hablemos del arma secreta infravalorada, el señuelo negro. Muchos pescadores novatos lo desprecian. Negro, pero si no se ve, no llama la atención. Qué equivocados están. Como acabamos de ver, en muchas situaciones, el negro es el color que ofrece el máximo contraste posible. Crea la silueta más nítida y definida que un pez puede ver. Es como recortar una figura en una cartulina negra y ponerla a contraluz. No hay duda de lo que es. Además, recuerden lo que dijimos de los colores. El rojo, a 2 metros, ya es prácticamente negro. Un señuelo marrón oscuro, también. Así que, en lugar de complicarnos la vida, a menudo la solución más simple y efectiva es ir directamente al negro. Un vinilo negro, un jig negro, una spinner con faldillas negras. Son armas letales en las profundidades porque se basan en el principio más básico de la depredación, la detección de la silueta. El otro gran comodín para el contraste es el blanco. El blanco funciona por el principio opuesto al negro. No crea una silueta por ausencia de luz, sino que refleja toda la luz disponible. En condiciones de baja luminosidad, como un día encapotado, al amanecer o en aguas muy turbias, un señuelo blanco actúa como una pequeña bombilla. Capta cada fotón de luz que consigue llegar a su profundidad y lo devuelve, destacando sobre un entorno oscuro. Piensen en los faros de un coche en la niebla. No vemos el coche, vemos 2 puntos de luz. Un señuelo blanco funciona igual. No ofrece un color natural, pero ofrece un estímulo visual potentísimo basado en el brillo. Por eso, una spinnerbait con palas plateadas y faldillas blancas es un clásico que nunca falla en aguas movidas o con poca luz. También puede ocurrir el escenario contrario. A veces llegamos y vemos el agua en la superficie muy tomada, de un color verdoso o marrón. Nuestra primera reacción es meter un señuelo chillón, un chartreuse o un naranja fluorescente. Pero puede que esa turbidez sea solo superficial, causada por el polen, por ejemplo, y que a 1 metro de profundidad el agua esté mucho más clara. Si metemos un señuelo súper llamativo en esa capa de agua clara, puede que provoque el efecto contrario, el rechazo. Los peces pueden asustarse de algo tan artificial y estridente en un entorno donde no esperan verlo. Por eso, antes de tomar una decisión, es bueno hacer una prueba. Hundir la puntera de la caña 1 metro o 2 y ver si sale limpia o con verdín. O usar un señuelo de reacción para explorar rápidamente diferentes capas de agua y ver dónde se producen los ataques. No subestimemos el efecto del viento y las corrientes. Un embalse puede cambiar su claridad en cuestión de horas. Imaginen una jornada de viento fuerte. El oleaje está golpeando una de las orillas, levantando todo el limo y la arcilla del fondo. En esa zona, la visibilidad será prácticamente nula, pero en la orilla contraria, la que está a resguardo del viento, el agua puede estar decantando y volviéndose cada vez más clara. Lo mismo ocurre con las corrientes en un río. Un afluente que baja turbio puede crear una costura de agua sucia que avanza junto a la corriente principal de agua clara. Saber leer estos fenómenos nos permite cambiar de estrategia sobre la marcha. Podemos pescar con señuelos de contraste en la zona turbia y cambiar a algo más sutil, pero todavía contrastado, como un negro, en la zona clara, todo en la misma jornada. La mejor forma de entender todo esto es con una prueba visual. Imaginen que atamos una cámara subacuática, una GoPro, a un bajo de línea, y junto a ella ponemos varios señuelos de distintos colores, uno rojo, uno natural tipo percasol, uno negro
y uno blanco, y la vamos hundiendo lentamente en un día soleado. En el primer metro, todos se ven perfectos, vibrantes, pero al llegar a los 2 metros, el rojo ya se ha oscurecido notablemente. A los 3 metros, el percasol ha perdido casi toda su gracia. Parece una mancha grisácea. Sin embargo, el señuelo negro se ve perfectamente recortado y el blanco sigue reflejando luz. Esta prueba visual, que cualquiera puede hacer, es demoledora. Destroza de un plumazo años de creencias equivocadas. Nos demuestra que lo que funciona no es lo que nos parece bonito a nosotros, sino lo que el pez puede detectar. Apliquemos todo esto a un caso práctico. Piensen en ese embalse que conocen como la palma de su mano. Saben dónde están las piedras, los árboles hundidos, los cortados, y siempre han pescado esa postura de la misma manera, con un cangrejo de vinilo color watermelon, porque el fondo es oscuro. Ahora, piensen de nuevo. Esa postura tiene 4 metros de profundidad. El agua, aunque clara en superficie, tiene un ligero tinte verdoso. A 4 metros, su cangrejo watermelon es una mancha marrón grisácea casi invisible. ¿Por qué no probar la próxima vez con un cangrejo negro con los claws, las pinzas, en color azul? El cuerpo negro creará la silueta perfecta, y el azul será el único color que mantenga algo de tono a esa profundidad, añadiendo un pequeño punto de atracción. El cambio es sutil, pero la diferencia en el resultado puede ser abismal. La conclusión lógica es que debemos repensar por completo nuestra caja de señuelos. No se trata de tirarlos todos y comprar nuevos, se trata de reclasificarlos, en lugar de ordenarlos por tipo, crankbaits, vinilos, etc., y luego por color bonito, deberíamos empezar a pensar en términos de contraste y profundidad de trabajo. Crear una sección de señuelos de alto contraste para días soleados, negros, morados. Otra de alto contraste para días nublados, blancos, chartreuse. Una tercera para aguas ultra claras y peces resabiados, colores translúcidos, ghost. Esta nueva forma de organizar el material nos obligará a tomar decisiones más inteligentes en el agua. Dejaremos de elegir por instinto o por costumbre y empezaremos a elegir con una estrategia basada en la física y la biología. Así que, como hemos visto, esa simple mirada a la superficie del agua es una de las mayores trampas en las que caemos como pescadores. El color que vemos arriba no tiene casi nada que ver con el que percibe un bass o un lucio a 2 metros de profundidad. El verdadero giro de guión es este. Hemos estado eligiendo señuelos durante años por su color, cuando en realidad, en la mayoría de situaciones, deberíamos haber estado eligiendo por su contraste. Ese señuelo rojo sangre que tanto les gusta, a la profundidad de ataque, es simplemente negro. Esto cambia las reglas del juego. Ya no se trata de tener 300 colores, sino de entender qué silueta y qué contraste funcionarán mejor según la luz y la profundidad. Gracias por haberme acompañado en esta inmersión profunda. Si esto les ha volado la cabeza tanto como a mí la primera vez que lo entendí, revienten el botón de like y suscríbanse para no perderse más verdades incómodas de la pesca. Y ahora, la pregunta final. ¿Van a mirar su caja de señuelos de forma diferente a partir de hoy? ¿Cuál es ese señuelo mágico que ahora se dan cuenta de que funcionaba por una razón totalmente distinta? Los leo a todos en los comentarios.